Buen día, este video es para el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. El trabajo lo presenta Juan Moisés Torres Pérez con matrícula 17 21 32 73 para la materia de Estadística Inferencial 1 de tercer semestre, grupo Y, en la unidad 2. El maestro es Juan Morales. Este trabajo está basado en el libro Estadística de Mario F. Triola, en su decimoprimera edición. Comenzamos por una pequeña introducción. Tenemos un concepto clave. En esta sección se presenta el concepto básico de la probabilidad de un suceso. Se presentarán tres métodos diferentes para calcular los valores de probabilidad. Veremos que los valores de probabilidad se expresan en números entre 0 y 1. Inclusive, sin embargo, el objetivo más importante de esta sección consiste en aprender a interpretar valores de probabilidad. Por ejemplo, debemos comprender que una pequeña probabilidad como 0.001 corresponde a un suceso que es infrecuente, en el sentido de que ocurre en pocas ocasiones. En capítulos posteriores hablaremos de valores específicos llamados valores P, y veremos que estos tienen un papel sumamente importante en diversos métodos de estadística inferencial. Sin embargo, tales valores P solo son valores de probabilidad, como se escribe en esta sección. Concéntrense en desarrollar una intuición para interpretar valores de probabilidad, en especial los que son relativamente pequeños. Al considerar la probabilidad tratamos con procedimientos como tirar un dado, contestar una pregunta de opción múltiple en un examen o ser sometido a una prueba de consumo de drogas que producen resultados. En la sección 4 tenemos algunas definiciones. Primero definimos un suceso, que es aquel conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un suceso simple es un resultado o un suceso que ya no puede desglosarse en componentes más simples, y un espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los sucesos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Tenemos las notaciones de probabilidades. Primero la P denota una probabilidad. A, B y C denotan sucesos específicos y P de A denota una probabilidad de que ocurra el suceso A. Antes de avanzar necesitamos conocer algunas reglas. La regla 1 es sobre aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Realice u observe un procedimiento un gran número de veces y cuente las veces que el suceso A ocurre en realidad con base en estos resultados reales. P de A se estima de la siguiente forma. P de A es igual al número de veces en que ocurrió A entre el número de veces que se repitió el ensayo. La regla 2, método clásico de probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. Suponga que un procedimiento dado tiene un n sucesos simples distintos y que cada uno de los sucesos simples tiene la misma posibilidad de ocurrir. Si el suceso A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces P de A es igual al número de formas en que puede ocurrir A entre el número de sucesos simples diferentes. En la regla 3, probabilidades subjetivas. P de A, la probabilidad del suceso A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Y aquí avanzamos directamente a la sección 4.2, conceptos básicos de probabilidad. Los ejercicios de las páginas 147 a 151 del libro ya mencionado. Los ejercicios a resolver son el 5, el 21 y el 25. El 5 nos habla sobre la lotería. En uno de los juegos de lotería instantánea del estado de Nueva York, se dice que las probabilidades de ganar son 4 en 21. Al hacer las operaciones nos da que la probabilidad de cada uno es de 2 sobre 21.190. Okay. El ejercicio 21, Senado de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos está compuesto por 84 senadores y 16 senadoras.
Si se seleccionan al azar a un senador, ¿cuál es la probabilidad de elegir a una mujer? Aquí tenemos P de A es igual a el número de senadoras mujeres que existen, que son 16, entre la suma de todos los senadores. Tenemos 84 hombres más 16 mujeres. Esto nos da como resultado 16 entre 100. Y haciendo la operación, nos apoyamos de nuestra calculadora. 16 entre 100 nos da como resultado 0.16, que si lo convertimos a porcentaje nos da igual a 16%. Aquí lo podemos ver en esta parte. Okay. Dentro de este mismo problema nos pregunta también, ¿esta probabilidad coincide con la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen la misma probabilidad de ser elegidos senadores? La respuesta es no, porque la probabilidad es diferente. Para las mujeres es una y para los hombres es otra diferente. Okay. En el siguiente problema nos dice, adivinación de fecha de nacimiento. En su primera cita, Kelly pide a Mike que adivine su fecha de nacimiento omitiendo el año. El inciso A nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que Mike adivine correctamente? Ignore los años bisiestos. Al ignorar años bisiestos podemos concluir que cada año tiene 365 días y como vamos a elegir solo uno de esos 365 días, nuestra operación es 1 entre 365. Una vez más nos apoyamos de nuestra calculadora. 1 entre 365. Dividimos igual y nos da 0.002739. Lo redondeamos a 3 dígitos y nos da 0.00273, o que sería igual a un 0.273%. El inciso B pregunta, ¿sería inusual que él adivinara con acierto el primer intento? La respuesta a esto sí sería muy inusual, porque la probabilidad es muy remota. El inciso C nos dice, si usted fuera Kelly y Mike adivinara correctamente en su primer intento, ¿creería que él tuvo un golpe de suerte o tendría la seguridad de que él ya sabía la fecha en que usted nació? Él ya sabría la fecha a la fecha de cumpleaños, porque la probabilidad es muy muy pequeña para acertar en el primer intento. Aquí el inciso D nos dice, si Kelly pide a Mike que adivine su edad y la respuesta de Mike es más alta por 15 años, ¿cuál es la probabilidad de que Mike y Kelly tengan una segunda cita? La probabilidad es 0, porque Kelly se ofendería al Mike decirle que tiene 15 años más de los que en realidad tiene. Okay. Avanzamos a la siguiente parte. Nos dice a la sección 4-3, regla de la suma. En los ejercicios de las páginas 156 a 159 vamos a resolver los ejercicios 7, 14 y 33. El 7 dice, seleccionar al azar un Corvette de una línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo sin defectos. Seleccionar al azar un Corvette de una línea de ensamble Chevrolet y elegir un vehículo con batería descargada. Este sería un experimento disjunto. Okay. El siguiente nos dice, ceguera al color. Las mujeres tienen una tasa del 0.25% de ceguera a los colores rojo y verde. Si se elige una mujer al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga ceguera a los colores rojo y verde? Como sugerencia nos menciona, considere que el equivalente decimal de 0.25 es 0.0025 y no 0.25. Ok. Aquí a nuestro 100%, que es equivalente a 1, vamos a restarle el 0.0025 y esto nos arroja como resultado 0.9975.
Esto convirtiéndolo a porcentaje sería un 99.75% de probabilidad de que no tenga ceguera a los colores rojo y verde. Ok, avanzamos. En los ejercicios 33 al 38 utiliza los resultados de la prueba 1 panel THC para el consumo de marihuana, la cual fue proporcionada por la compañía Drug Test Success de 143 sujetos con resultados de prueba positivos, 24 son falsos positivos y de 157 resultados negativos, 3 son falsos negativos. Sugerencia: construir una tabla similar al GAC 4-1 que está incluida en el problema del capítulo. Aquí tenemos la tabla y nos vamos directamente a lo que pregunta. Prueba para el consumo de marihuana. El inciso A nos dice cuántos sujetos están incluidos en el estudio. Si analizamos el planteamiento del problema, nos dice 143 sujetos con resultados de prueba positivos, de los cuales son 24 son falsos positivos, pero el total de sujetos con resultados de prueba positivos son 143. Entonces ponemos 143. A esto le sumamos y seguimos con el enunciado de 157 resultados negativos. Aquí tenemos 157 resultados negativos, 3 son falsos negativos, pero el total son 157. Por lo tanto, sumamos a los 143, los 157, tenemos un total de 300 en el estudio completo. El inciso B nos dice cuántos sujetos no consumían marihuana. Ok, nos vamos de nuevo al enunciado. De 143 sujetos con resultados de prueba positivos, 24 son falsos positivos, por lo tanto 24 no consumen marihuana. Y de 157 resultados negativos, 3 son falsos negativos. Entonces 3 de esos resultados sí son positivos. Entonces a 157 le restamos 3 y eso se lo sumamos a 24. Entonces tenemos 24 más 154 es igual a 178 sujetos no consumen marihuana. Ok, ¿cuál es la probabilidad de que un sujeto elegido al azar no consuma marihuana? Aquí solo hacemos la operación de 178 sujetos que no consumen marihuana entre el número total de encuestados, que son 300, y nos arroja 0.5933. Esto convirtiéndolo en porcentajes nos arroja que 59.33% de los sujetos, 59.33% de probabilidad de que un sujeto elegido al azar no consuma marihuana. Pasamos a la regla de multiplicación. Los ejercicios en las páginas 167 a la 171. Los ejercicios son el 5, el 18 y el 24. 5 nos dice elegir al azar a un televidente que está viendo Saturday Night Live. Elegir al azar a un segundo televidente que está viendo Saturday Night Live. Ok, aquí estamos hablando de estudios independientes. El 18 grupos y tipos sanguíneos. Si se selecciona al azar 3 de los 100 sujetos, calcule la probabilidad de que todos sean del grupo B y del tipo RH. Okay, aquí tenemos nuestra tabla. Y para el inciso A nos dice, suponga que las selecciones se realizan con reemplazo. Para esto tenemos que los 3 sujetos elegidos al azar entre el total de sujetos, los 3 entre 100 multiplicado por las probabilidades de que sea RH
negativo y B, que son 2. Entonces 2 entre 100, que multiplica 3 entre 100, nos da un igual a 0.0006. Okay. Vamos a corroborar. 3 entre 100 por 2 entre 100. Listo. Identificación de la voz de un criminal. En un caso legal en Riverhead, Nueva York, 9 víctimas diferentes de un crimen escucharon grabaciones de la voz de 5 hombres diferentes. Las 9 víctimas identificaron la misma voz como la del criminal. Si las identificaciones de voz se hubieran realizado al azar, calcule la probabilidad de que las 9 víctimas seleccionaran a la misma persona. La probabilidad sería de 100% porque todas identificaron al atacante. Okay, la pregunta nos indica, ¿constituye esto una duda razonable? Claro que sí. Okay. Siguiente sección. 4-5. Regla de la multiplicación, complementos y probabilidad condicional. Los ejercicios de las páginas 175 y los ejercicios 5, 14 y 24. El 5 nos dice, prueba de esteroides. Cuando a 15 jugadores del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles se les hace una prueba de esteroides, al menos uno resulta positivo. Esto nos dice que 14 o menos resultan negativos. Riesgos de un crédito. La puntuación FICO es muy utilizada para calificar créditos. Existe una tasa de 1% de delincuencia entre consumidores que tienen una puntuación FICO superior a 800. Si se eligen al azar 4 consumidores con puntuaciones FICO mayores a 800, calcule la probabilidad de que al menos uno de ellos se vuelva delincuente. Para calcular el 1% de 800 son 8 entre los 800. Que nos da un igual a 0.01. Entonces aquí tenemos el PDA es igual a 0.01 elevado a la cuarta potencia, porque vamos a elegir 4 consumidores al azar y nos da un 0.000001. A ver, vamos a contar cuántos ceros tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, rayos, ¿qué será? Si es una décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima, millonésima, 10 millonésima, 100 millonésima, tal vez. No sé si sea la forma correcta de decirlo. Es la probabilidad de que al menos uno de ellos se vuelva delincuente. Parece muy remota, pero nunca se sabe. Gemelos fraternos. Tenemos esta tabla que nos indica cuántos gemelos idénticos y gemelos fraternos salieron en este estudio. Gemelos idénticos, que fueron niño-niño, fueron 5. Gemelos idénticos niño-niña, 0. Gemelos idénticos niña-niño, 0. Y gemelos idénticos niña-niña, 5. Ok. Y los gemelos fraternos niño-niño, 5. Niño-niña, 5. Niña-niño, 5. Y niña-niña, 5 también. Ok. Y de aquí nos brincamos a la pregunta del inciso A. Si después de someterse a un ultrasonido, una mujer embarazada se entera que tendrá gemelos, ¿cuál es la probabilidad de que tenga gemelos foráneos? Ok, tenemos el completo estudio, nos abarca, hacemos la suma de todos los sujetos.
Son 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 es nuestra cantidad total de sujetos. Y nos dice cuál es la probabilidad de que tengan gemelos fraternos. La cantidad de gemelos fraternos, hacemos el conteo: 5, 10, 15, 20. Entonces dividimos los 20 posibles gemelos fraternos entre la cantidad completa de sujetos. Esto nos arroja un 0.666. Ok, el inciso B. Después de estudiar un ultrasonido con mayor detalle, el médico anuncia a la mujer embarazada que los gemelos incluyen un niño y una niña. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga gemelos fraternos? Aquí cambia la cosa, porque gemelos fraternos que incluyen a un niño y una niña, tenemos aquí dos casos. Ok, aquí tenemos a 10 niños, porque en la combinación niño-niña y niña-niño existen 5 posibles casos y 5 posibles casos acá, y ambos cumplen con que los gemelos incluyan a un niño y una niña. Por lo tanto, dividimos estos 10 entre los 30, que es el total de muestras que se hicieron a los niños, y nos arroja un 0.333 no, 0.333. Ok, este es nuestro resultado. Y avanzamos a la sección 4-6, probabilidades por medio de simulaciones. Los ejercicios páginas 181 a 183, ejercicios 3, 6 y 18. Simulación de cumpleaños. Un estudiante desea llevar a cabo la simulación descrita en el ejemplo 2. Como no dispone de una calculadora ni de una computadora, utiliza 365 tarjetas individuales para anotar números entre 1 y 365. Luego el estudiante revuelve las tarjetas, selecciona una y registra el resultado. Después vuelve a incorporar esa tarjeta, las baraja todas y elige una segunda. El proceso se repite hasta que obtiene 25 fechas de cumpleaños. Esta simulación se comporta de la misma forma que el proceso de seleccionar a 5 personas y registrar su fecha de cumpleaños. ¿Y por qué? Y aquí podemos concluir que sí son iguales, y es porque la misma cantidad de muestras elegidas al azar y la misma cantidad de posibles resultados. Okay. En el problema 6, zurdos. El 10% de las personas son zurdas. En un estudio de destreza seleccionan a 15 personas al azar. Describa un procedimiento en el que utiliza un programa de cómputo o una calculadora TI 8384 para simular la sección aleatoria de 15 personas. Cada uno de los 15 datos debe indicar uno de los siguientes resultados: 1, el sujeto es zurdo; 2, el sujeto no es zurdo. Okay, aquí hicimos tres compilaciones en la computadora que eligió al azar, y nos dio como resultado en la primera corrida 6 zurdos y 9 derechos. Aquí lo tenemos: 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Okay, en la siguiente corrida nos dio 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Quiere decir que zurdos fueron 10 y derechos 5. Y en la tercera fue 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Aquí nos arrojó como resultado zurdos 8, derechos 7. Ok. Simulación de fechas de cumpleaños. Calcular la probabilidad de que cuando se seleccionan 50 personas al azar, al menos 2 tengan la misma fecha de cumpleaños.
Aquí hacemos la operación 3 entre 50 y nos arroja 0.06 de probabilidad. Calcular la probabilidad de que cuando se seleccionen 50 personas al azar, al menos 3 tengan la misma fecha de cumpleaños. Okay, en esta ocasión tenemos 1 sobre 50 igual a 0.02 la probabilidad. La sección 4.4-7 conteo. Ejercicios de las páginas 189 a 193. Ejercicios 2, 11 y 17. 2. Combinación de candado. El candado típico de combinación se utiliza 3 números entre 0 y 49, los cuales deben seleccionar en la secuencia correcta. Considerando la manera en que funcionan estos candados, el nombre del candado de combinación es correcto y por qué. Podemos concluir con esta afirmación que sí es correcto el llamarlo candado de combinación, y la razón es porque existen muchos arreglos diferentes en los cuales se puede seleccionar la secuencia. Okay, existen muchas combinaciones, por eso se le puede llamar el candado de combinación. Ok, Lotería de Virginia. El juego de Lotería de Virginia Win for Life requiere que se elijan los 6 números correctos entre 1 y 42. Calcula el número de combinaciones posibles evaluando 42 combinación 6. Al hacer esta operación 42 combinación 6 a la manera antigua, podemos decir que el 42 factorial lo dividimos entre 6 factorial que multiplica a 42 menos 6 factorial. Esto nos arroja el número de posibilidades o posibles combinaciones de 5.245.786. Ok, robo de identidad con número de seguridad social. El robo de identidad a menudo inicia cuando alguien descubre los 9 dígitos del número de seguridad social de una persona o el número de su tarjeta de crédito. Calcule cuál es la probabilidad de generar aleatoriamente 9 dígitos y obtener el número de seguro social de usted. Okay, aquí hacemos todas las posibilidades. Tenemos que para cada dígito se puede utilizar 10 números diferentes y tenemos 9 dígitos de nuestro número de seguridad social. Por lo tanto, elevamos las 10 posibilidades para cada uno elevado a la potencia 9. Nos da esto. Pues este número es incierto si se pronuncia como 1.000.000.000 o 1.000.000.000.000, pero yo pienso que es correcto decir 1.000.000.000 de posibles combinaciones que existen. Okay. Anteriormente muchos maestros publicaban las calificaciones junto con los últimos 4 dígitos del número de seguridad social del estudiante. Si alguien conoce los últimos 4 dígitos del número de seguridad social de usted, ¿cuál es la probabilidad de que al generar los otros dígitos obtenga su número completo? Si ya tiene 4 dígitos, hacen falta 5 y para cada uno puede haber 10 posibles resultados, entonces elevamos 10 a la quinta potencia y nos da 100.000 posibles combinaciones. ¿Es motivo de preocupación? No, en realidad no. Pero si continúan realizando más intentos, en algún momento, tarde o temprano, obtendrían el número de seguridad social. En la sección 4-8, Teorema de Bayes. Ejercicios, página 194 y 195. Los ejercicios 2, 3 y 4. El 2. Alarmas independientes contra 1.
El dueño de una casa nueva está instalando detectores de humo alimentados por un sistema eléctrico de la vivienda. El individuo piensa que puede lograr que los detectores de humo funcionen de manera independiente al conectarlos a circuitos separados dentro de la casa. ¿Los detectores de humo serían realmente independientes? ¿Y por qué? Realmente no serían independientes. Y esto es porque continúan teniendo la misma fuente de energía común, que es la de la casa. Aunque estén separados en diferentes cajas, y siguen teniendo su fuente y corren el riesgo de que si algo llega a pasar un corto, se queden sin energía. ¿Qué probabilidad de un robo? Según datos del FBI, el 12.7% de los robos se aclaran con los arrestos. Un nuevo detective es asignado a 2 casos de robo diferentes y piensa que la probabilidad de aclarar ambos es 0.127 por 0.127 igual a 0.0161. Su razonamiento es correcto. ¿Por qué? Aquí su razonamiento no es correcto. El cálculo supone que los eventos son independientes, pero el mismo detective está manejando ambos casos y es probable que los dos hayan ocurrido en el mismo lugar general, por lo que no son independientes. La probabilidad de aclarar ambos casos depende principalmente de su compromiso, capacidad, recursos y apoyo. Predicción de resultados de lotería. Un columnista del diario Daily News de Nueva York escribió acerca de una selección de números de lotería y afirmó que algunos números tienen mayores probabilidades de resultar ganadores debido a que no han sido elegidos tanto como deberían, de manera que están rezagados. ¿Es correcto este razonamiento? ¿Por qué es relevante el principio de probabilidad? Que primero que nada no es correcto el razonamiento. Aquí aplica el principio de independencia. Con base en la forma en que se obtienen los resultados de lotería, los resultados previos no tienen ningún efecto en la probabilidad de que los resultados futuros. Así que no hay manera de predecir cuáles números tienen más o menos probabilidad de ocurrir. Y por esto matemáticos y científicos no se ganan la lotería. Capítulo 5. Distribución de probabilidad discreta. Páginas 201 a 246. Sección 5-2, variables aleatorias. Ejercicios, páginas 214 a 218. Los ejercicios 3, 7 y 10. Distribución de probabilidad. Uno de los requisitos de una distribución de probabilidad es que la suma de las probabilidades debe ser 1. Se permite una pequeña cantidad de variación por errores de redondeo. ¿Cuál es la justificación de este requisito? La variable aleatoria x presenta todos los eventos posibles en el espacio muestral completo, de manera que tenemos con certeza la probabilidad igual a 1 de que ocurra uno de los eventos. Identificación de distribuciones de probabilidad. Determine si se trata de una distribución de probabilidad. Si describe una distribución de probabilidad, calcule su medida y su desviación estándar. En los casos en que no se describe una distribución de probabilidad, identifique los requisitos que no se pueden satisfacer. Continuamos. Trastorno genético. 3 hombres tienen un trastorno genético relacionado con el cromosoma X y cada uno engendró un hijo. La variable aleatoria X es el número de hijos de los 3 hombres que heredan el trastorno genético relacionado con el cromosoma X. Aquí para la variable X tenemos
0 más 1 más 2 más 3 nos da igual a 6. Okay. Y 6 entre 4 da igual a 1.5. Sería el número de hijos de los tres hombres que nacen con el trastorno genético relacionado con el cromosoma X. Aquí continuamos con el color de ojos. Se seleccionan al azar grupos de 5 bebés. En cada grupo, la variable aleatoria X es el número de bebés con ojos verdes, según datos del estudio realizados por el Dr. Sorita Soni en India University. El símbolo 0 más denota un valor de probabilidad positivo muy pequeño. Tenemos dos variables aleatorias. La sección 5-3, distribución de probabilidad binomial. Ejercicios página 225 a la 229. Ejercicios 10, 31 y 32. Identificación de distribuciones binomiales. En los ejercicios 5 a 12 determinen si el procedimiento identificado produce una distribución binomial. En los casos en los que las distribuciones no sean binomiales, identifica al menos un requisito que no cumpla. Número 10. Encuesta a gobernadores. Selecciona al azar a 15 gobernadores diferentes de los 50 gobernados actualmente en funciones y registra el sexo de cada uno. Esto no se trata de una distribución binomial. Ok, 31. Color de ojos. En Estados Unidos el 40% de la población tiene ojos cafés, según datos del estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Si se selecciona al azar a 14 personas, calcule la probabilidad de que al menos 12 obtengan ojos cafés. Es inusual seleccionar al azar 14 personas y encontrar que al menos 12 de ellas tienen ojos cafés. La probabilidad es 0.001 porque es inusual, porque la probabilidad es muy baja, o menor que 0.05. Calificación de un crédito. Los consumidores de calificaciones de crédito FICO mayores que 800 tienen un índice de delincuencia del 1%. ¿Qué probabilidad hay de que al menos uno de ellos se convierta en delincuente con base en esa probabilidad? El banco debe hacer planes para enfrentar la delincuencia. La probabilidad es 0.00125 y el banco no tendría por qué preocuparse por esto. Okay. Vamos a ver. En uno de los juegos de lotería instantánea, del estado de Nueva York, se dice que la probabilidad de ganar son 4 en 21. La probabilidad de cada uno es 2 sobre 21.190. El Senado de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos está compuesto por 84 senadores y 16 senadoras. Si se selecciona al azar un senador, ¿cuál es la probabilidad de elegir una mujer? La probabilidad dividimos 16 entre 84 más 16, que es el número total de senadores. Nos da el equivalente a 16 entre 100.
Esto sería igual a 0.16. La probabilidad coincide con la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen la misma probabilidad de ser elegidos senadores. No, porque las probabilidades son diferentes. Diferentes para hombres que para mujeres. Por lo tanto, no tienen la misma probabilidad de ser elegidos senadores. Adivinación de la fecha de nacimiento. En su primera cita, Kelly pide a Mike que adivine su fecha de nacimiento, omitiendo el año. ¿Cuál es la probabilidad de que Mike adivine correctamente? Ignora años bisiestos. Al ignorar años bisiestos, tenemos que todos los años tienen 365 días. Y como vamos a elegir solo uno de esos 365 días, dividimos 1 entre 365, que nos da igual a 0.00273. ¿Sería inusual que adivinara con acierto en el primer intento? Sí, sería inusual, porque el 0.00273 es mucho menor que el 0.05 para considerarlo algo usual. Si usted fuera Kelly y Mike adivinara correctamente en su primer intento, ¿creería que él tuvo un golpe de suerte o tendría la seguridad de que él ya sabía la fecha en que usted nació? Él ya sabría. Si Kelly pide a Mike que adivine su edad y la respuesta de Mike es más alta por 15 años, ¿cuál es la probabilidad de que Mike y Kelly tengan una segunda cita? Aquí la probabilidad es 0. Seleccionar al azar Corvette de la línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo sin defectos. Y seleccionar al azar un Corvette de la línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo con la batería descargada. Aquí, al elegir, estamos eligiendo es disjunto, aunque estamos eligiendo de la misma línea de ensamble. Lo que estamos buscando son cosas diferentes. Por lo tanto, podríamos elegir un vehículo sin defectos, o podríamos elegir un vehículo con la batería descargada. Específicamente, un vehículo con la batería descargada no entraría en la categoría de un vehículo sin defectos, y por lo tanto es disjunto. 14. Ceguera al color. Las mujeres tienen una tasa de 0.25% de ceguera a los colores rojo y verde. Si se elige una mujer al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga ceguera en los colores rojo y verde? Sugerencia: considere que el equivalente decimal de 0.25% es 0.0025, no 0.25. Ok, la probabilidad de que no tenga ceguera es 1 menos 0.0025, que nos daría igual a 0.9975 o 99.75%. En los ejercicios 33 y 38 utilice los resultados. Utilice los resultados de la prueba 1 para el THC. Para el consumo de marihuana, la cual fue proporcionada por la compañía Drug Test Success. De 143 sujetos con resultados de prueba positivos, 24 son falsos positivos y 157 resultados negativos. 3 son falsos negativos. Sugerencia: construye una tabla similar a la 4-1 que está incluida en el programa del capítulo. Tenemos la tabla que nos dice que de los 143 con verdadero positivo, 24 son falsos positivos, y de 157 negativos, 3 son falsos negativos. La prueba de polígrafo indicó que el sujeto mintió.
en los resultados falso negativo. Okay, 33 prueba para el consumo de marihuana. ¿Cuántos sujetos están incluidos en el estudio? Ok, de acuerdo a que en la primera sección nos dice 143 sujetos con resultados de prueba positivos, de los cuales 24 son falsos positivos. Entonces son 143 sujetos que dieron positivo. No importa si fueron falsos positivos o positivos de verdad. Son 143 sujetos. Y en el otro nos dice 157 resultados negativos, de los cuales 3 son falsos negativos, pero aún son 157 sujetos de prueba. Entonces sumamos 143 más 157, tenemos 300 sujetos de prueba total. Que ve cuántos sujetos no consumían marihuana. Aquí es un poco distinto. Aquí tenemos 24 sujetos dieron falsos positivos, por lo tanto no consumieron marihuana. Y de los 157 que dieron negativo, 3 son falsos negativos que sí consumieron marihuana. Entonces sumamos 24 más 154 y tenemos igual a 178. ¿Cuál es la probabilidad de que un sujeto elegido al azar no consuma marihuana? Para esto calculamos los sujetos que no consumieron, que son 178, entre nuestra muestra total, que son 300, nos da igual a 0.5933, que nos indicaría un 59.33% de que el sujeto elegido al azar no consuma marihuana. Elegir al azar a un televidente que está viendo Saturday Night y elegir al azar un segundo televidente que está viendo Saturday Night Live. Y aquí son serían parte del mismo estudio. Porque se pretende saber lo mismo de ambos sujetos. Y esto es que si ambos están viendo Saturday Night Live, por lo tanto son dos sujetos parte del mismo estudio. Okay. Grupos y tipos sanguíneos. Si se selecciona al azar 3 de los 100 sujetos, calcula la probabilidad de que todos sean del grupo B y tipo RH negativo. La tabla del tipo RH positivo, que tienen sangre O, son 39. Un tipo de sangre A, RH positivo 35, B, RH positivo 8 y AB, RH positivo 4. Tipo de sangre O, RH negativo 6, A, RH negativo 5, B, RH negativo 2 y AB, RH negativo 1. Suponga que las elecciones se realizan con reemplazo. Ok, 3 de los 100 sujetos. Vamos a tomar 3 muestras de los 100 sujetos. Entonces vamos a dividir 3 entre 100. Y lo vamos a multiplicar por las personas que sacaron B, RH negativo, que fueron 2. Entonces dividimos 2 entre 100, multiplicamos por 3 entre 100 y nos da 0.0006. Siguiente identificación de la voz de un criminal.
En un caso legal en Riverhead, Nueva York, 9 víctimas diferentes de un crimen escucharon grabaciones de la voz de 5 hombres diferentes. Las 9 víctimas identificaron la voz como la del criminal. Si las identificaciones de voz se hubieran realizado al azar, calcule la probabilidad de que las 9 víctimas relacionaran con la misma persona. La probabilidad es de 100%, ya que en los 9 casos de las 9 víctimas, al escuchar las 5 voces de hombres diferentes, todas eligieron al atacante. Por lo tanto, así elijan al azar, aunque cada víctima se hubiera elegido al azar, ellas seguirían eligiendo a la misma persona. Ok, ¿constituye esto una duda razonable? Sí lo constituye, porque es bastante acertado la identificación de las víctimas. Prueba de esteroides. Cuando los 15 jugadores del equipo de básquetbol de los Lakers de Nueva York, los Lakers de Los Ángeles, se les hace una prueba de esteroides, al menos uno resulta positivo. Esto nos indicaría que al menos de que 14 o menos resultan negativos, porque si al menos uno pudiera ser 2 o 3, entonces serían 14 o menos resultan negativos, podrían ser 13 o 12, o no así. Riesgos de un crédito. La puntuación FICO, Fire, Isaac y Company es muy utilizada para la puntuación de créditos, para calificar créditos. Existe una tasa del 1% de delincuencia entre los consumidores que tienen una puntuación FICO superior a 800. Si se eligen al azar 4 consumidores con puntuación FICO mayores a 800, calcula la probabilidad de que al menos uno de ellos se vuelva delincuente. Y la probabilidad de que uno se vuelva delincuente, la probabilidad del 1% de los 800 es 0.01. Entonces, al elegir 4, nuestra probabilidad, el 0.01 lo elevamos a la cuarta potencia y nos da 0.000000001. Es la probabilidad de que al menos uno de ellos se vuelva delincuente. Gemelos fraternos. Sexo de gemelos. Gemelos idénticos, niño-niña, 5. Niño-niña, 0. Niña-niña, 0. Y niña-niña, 5. Gemelos fraternos. Niño-niño, 5. Niño-niña, 5. Niña-niño, 5. Y niña-niña, 5. Ok, después de someterse a un ultrasonido, una mujer embarazada se entera de que tendrá gemelos. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga gemelos fraternos? Aquí vamos a dividir a la cantidad de gemelos fraternos que existieron en el estudio, que son 5, 10, 15, 20, entre la cantidad total de sujetos en el estudio. Fueron 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pues dividimos 20 entre 30 y nos da igual a 0.666. Número de la bestia. Después de estudiar el ultrasonido con mayor detalle, el médico anuncia a la mujer embarazada que los gemelos incluyen a un niño y una niña. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan gemelos fraternos? 10. En este caso buscamos cuál es la probabilidad de que tenga gemelos fraternos, y le dijeron que el estudio incluye a un niño y una niña. Nos vamos a nuestra tabla. Esta sección, niño-niña, cumple con
que incluye a un niño y una niña, pero este que tiene niña y niño también incluye a un niño y a una niña. Por lo tanto, sumamos estos dos, serían 5 más 5, 10, entre la cantidad total, que eran 30, nos da 0.333 probabilidad. Simulación de un cumpleaños. Si un estudiante desea llevar a cabo una simulación descrita en el ejemplo 2, como no dispone de una calculadora ni de una computadora, utiliza 365 tarjetas individuales para anotar los números entre 1 y 365. Luego el estudiante revuelve las tarjetas, selecciona una y registra el resultado. Después vuelve a incorporar esta tarjeta, las baraja todas y elige una segunda. El proceso se repite hasta tener 25 fechas de cumpleaños. Esta simulación se convierte de la misma forma en que el proceso selecciona a 5 personas y registra sus fechas de cumpleaños y por qué. Sí, sí funcionan de la misma forma porque son las 25 fechas obtenidas son elegidas al azar y una vez que saca una carta la vuelve a incorporar y al barajarla de nuevo existe la posibilidad de que vuelva a salir esa, tal como hay posibilidad de que dos personas tengan la misma fecha de cumpleaños o más personas. Okay. Zurdos. El 10% de las personas son zurdas. En un estudio de destrezas se seleccionaron a 15 personas al azar. Describe un procedimiento en el que indique un programa de cómputo o una calculadora TI 8384 Plus para simular la sección aleatoria de 15 personas. Cada uno de los 15 datos debe indicar uno de los siguientes resultados. 1. El sujeto es zurdo. O 2. El sujeto no es zurdo. En nuestra tabla tenemos como un 0, significa que el sujeto es zurdo, y un 1, el sujeto es derecho. Hicimos el programa y en la primera corrida nos arrojó un 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Esto significa que 6 personas fueron zurdas y 9 derechas. En el segundo nos dio 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Aquí resultó que 10 personas son zurdas y 5 derechas. Y en el otro 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y el tercer resultado nos arrojó que 8 personas fueron zurdas y 7 derechos. Esto fue un procedimiento hecho al azar y para demostrar cómo funciona este procedimiento. Okay, simulación de fechas de cumpleaños. Al calcular la probabilidad de que cuando se selecciona 50 personas al azar, al menos 2 tengan la misma fecha de cumpleaños. Que si repetimos el experimento 3 veces, tenemos que existe un 0.06 de probabilidad. Y calcular la probabilidad de que cuando se seleccionan 50 personas al azar, al menos 3 tengan la misma fecha de cumpleaños. Dividimos 1 entre 50 y nos da 0.02 la probabilidad. Okay. Combinación de un candado. El candado típico de combinación utiliza al menos 3 números entre 0 y 49.
los cuales se deben seleccionar en la secuencia correcta. Considerando la manera en que funcionan estos candados, el nombre de candado de combinación es correcto y por qué. Sí, es totalmente correcto el término candado de combinación, porque existen muchos arreglos diferentes en los cuales se puede seleccionar la secuencia. Esto cumple los requisitos para que sea candado de combinación al existir muchas posibles combinaciones. Lotería de Virginia. El juego de Lotería Virginia Win for Life requiere que se elijan 6 números correctos entre 1 y 42. Calcula el número de combinaciones posibles evaluando 42 combinación 6. Al hacer 42 combinación 6 en la calculadora, nos arroja 5.245.786 posibles combinaciones. Ok, seguimos con el robo de identidad con números de seguridad social. El robo de identidad a menudo inicia cuando alguien descubre los 9 dígitos del número de seguridad social de una persona o el número de su tarjeta de crédito. ¿Cuál es la probabilidad de generar aleatoriamente 9 dígitos y obtener el número de seguridad social de usted? Las posibles combinaciones, y si tenemos 9 dígitos y en cada dígito se pueden poner 10 números diferentes, tenemos una probabilidad de 1.000.000.000 de posibles combinaciones. Entonces sería muy inusual que se lograra descifrar el número de seguridad social. Y anteriormente muchos maestros publicaron las calificaciones junto con los últimos 4 dígitos del número de seguridad social. Si alguien reconoce los 4 dígitos del número de seguridad social, ¿cuál es la probabilidad de que el general, al azar los otros dígitos, obtenga su número completo? Como ya les regalaron 4 números, de los 9 nos quedan 5. Y de estos 5, de igual manera, cada uno puede tener 10 números diferentes. Por lo tanto, tenemos una posible combinación de 100.000. ¿Es motivo de preocupación? No, porque son muchas posibilidades de búsqueda. Pero si se tiene una supercomputadora o una computadora con un rendimiento superior al promedio, se puede resolver esas 100.000 opciones relativamente rápido. Ok, pues esto es todo. No olviden darle like y suscribirse a la página si quieren seguir recibiendo más videos como este. Ahora, a subirlo a YouTube, no olviden dejar en la caja de comentarios cualquier comentario positivo o negativo también se acepta. Gracias. Bueno, pues andaba olvidando grabar en lo que consiste el proyecto de esta unidad 2, pero como no había entregado el proyecto de la unidad 1, pues vamos a darle un repaso. ¿Okay? Se titula Herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Pues la unidad 1 consta de 3 capítulos. El capítulo 1 es la introducción a la estadística, el capítulo 2 resumen y gráficas de datos y el capítulo 3 estadística para escribir, explorar y comparar. Pero como estamos en la unidad 2, pues en este caso me voy a saltar la unidad 1, ya que toque enviar nuestro proyecto final, pues le daré un repaso a todo. Ok, la unidad 2 consta también de 3 capítulos. El capítulo 4 habla sobre la probabilidad. El capítulo 5, distribución de probabilidad discreta. Y capítulo 6 y último, distribución de probabilidad normal. Ok,
Primero comienza, en una prueba de productos de PSI de 15 bolsas se realizaron diferentes presiones en los dos turnos. En base al rango de la tolerancia es de 15 a 25 PSI. Requieren calcular la medida, la desviación estándar y calcular la probabilidad de que ocurran las mismas presiones y comparar los resultados del primer turno y del segundo. Aquí tenemos nuestra primera gráfica, que es la gráfica para generar eh, histograma entre ambos turnos. Tenemos el turno 1 y comienza, anda oscilando entre los 17.5 hasta aproximadamente 22.6, y en el turno 2 anda entre 17 y 23. Eh, es la oscilación de este turno que tenemos. En esa computadora no tengo lamentablemente el Minitab, así que pues voy a pasar directamente a la gráfica de histograma que saqué previamente en otra computadora, pero no pude grabar. Así que aquí está la gráfica del turno 1, el histograma del turno 1. Nos dice que hay una, aunque tiene un pico más alto, no es constante. En promedio sube esta línea hasta cierto nivel y vuelve a bajar. En el turno 2 miramos que ya es más constante. Sube mucho más alto la gráfica en general, y nuestra campana, eh, llamada campana de Gauss, sube de manera constante, llega a un pico y comienza a disminuir. Entonces tenemos una mayor constancia en el histograma del turno 2, ¿okay? Donde nuestra media en el turno 1 es 20.01, nuestra desviación estándar 1.5 y nuestra normal de 15. ¿Okay? Y en el turno 2 nuestra media es 19.41, un poco menor, pero nuestra desviación estándar es 1.6 y nuestro normal 15. Okay, así que pasamos a... Ok, en esta parte podemos observar que el turno de día tiene como media 20.01, 20.1, lo que les había comentado, y la desviación estándar como 1.532, lo cual se puede observar en la tabla del turno 1. Cada valor donde está el X son datos que se llevó las probabilidades, y en el otro del lado de la derecha son los resultados de la tabla X. Pero si el f de x son las probabilidades de que salga el mismo valor. En el turno 2, el turno nocturno, se puede analizar el contenido. Contiene como medida el 19.41 y la desviación estándar 1.632, lo cual en la tabla se puede observar que x debajo son los datos o valores de prueba. Cuando se llevó a cabo las pruebas de bolsas por medio de presión, el f de x, nuestra función, son las probabilidades, las veces de que pueda caer el mismo valor de prueba de explosión que se realizó. Aquí analizamos los valores de cada turno, son totalmente diferentes. Por ejemplo, por las medias y en la desviación estándar, incluso hasta en las tablas de prueba de cada turno. Entonces, ya que hubo una gran diferencia de valores de pruebas, me corresponde investigar, analizar el porqué, el porqué de estos problemas de diferencia de valores, y al final aplicar una mejora continua sobre la máquina, calibrar y mantener con su debido cuidado. Esto, esto es el propósito de este proyecto, es mejorar. Estamos analizando un problema, estamos analizando las causas, las estadísticas que nos arrojan el análisis, y tenemos que posteriormente en las siguientes unidades ir trazando un plan a seguir para mejorar este problema que tenemos de diferencia entre un turno y otro. En las fábricas maquiladoras, la producción tiene que ser constante, independientemente si hay 2 turnos, 3 o 4 turnos, la producción debe ser constante para, para poder proyectar nuestra producción a futuro. Entonces,
Si hay alguna diferencia entre un turno y otro, se debe analizar y hacer una acción correctiva para que se normalice, todos estén dentro del estándar. En las fábricas se manejan los estándares y todos los turnos deben de estar dentro del estándar. Ok, aquí tenemos nuestra tabla. En lo que comentaba que la X son los datos y los valores de prueba. Aquí en este caso para el turno 1 tenemos estos datos y en el FX son las probabilidades de veces de que caiga el mismo valor. Ok, y tenemos nuestra cantidad en nuestros valores de prueba en el turno 1. Aquí está distribuido y esta es la probabilidad. Por ejemplo, para el caso de que salga 20, la probabilidad de que salga 20 es 0.259852. Ok, así con cada uno podemos desglosar. De igual el turno 2, tenemos nuestros valores de prueba y tenemos la probabilidad individual de cada prueba de que salga. Ok, pues desde esta parte del, del proyecto de la unidad 2 es todo. Posteriormente se va a compilar la unidad 1, 2 y las demás que existen para hacer nuestra mejora continua hacia la empresa. Nuestra función como ingenieros es mejorar, mantener los estándares y si hay algún problema solucionarlo inmediatamente mediante análisis de estas herramientas que son la estadística. Ok, prevenir también futuros problemas está dentro de nuestras funciones como ingenieros dentro de una empresa maquiladora o dentro de cualquier otra organización. Esto no se limita, es mucho más usado en empresas maquiladoras, pero no es una limitante. Eh, podemos usar estas herramientas para otro tipo de negocios o servicios y nos van a funcionar igual siempre y cuando pues las utilizamos de la manera correcta. Y por mi parte, en este momento es todo. Muchas gracias por atender este video y hasta la próxima. Y